pero a mí me gustan los retos difíciles. Amén. Como decía Agapito, ahora todavía está el estómago trabajando, ¿no? ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos se van a seguir gozando? ¿Y cuántos se gozarán por la eternidad? Amén. Para eso estamos aquí, ¿eh? Recuerde que esa es nuestra fortaleza. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. De modo que se me ha encomendado este tiempo para traer aquí algo bien importante, y es hablar un poco de evangelismo. Y lo que he hecho es un poquito diferente, parte didáctica ministerial, y lo que he hecho es entender un poquito de la razón del por qué y el cómo del evangelismo. Y entonces vamos a navegar por algunas cosas, vamos a ser retados. ¿Cuántos quieren ser retados? Bajaron los amén, pero igual. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos quieren ser retados? Está bien, ahora sí estamos a nivel. Porque queremos gozarnos, pero no queremos ser retados, ¿eh? De modo que es un desafío. Porque todo lo que el Señor nos pone a hacer es un desafío. Ahora, escúcheme bien, se nos hace mucho más difícil y casi que imposible cuando lo hacemos por nuestros propios medios. Pero cuando lo hacemos de la mano del Señor, cuando nosotros estamos asidos, agarrados de la mano del Señor, uno de los ministerios del Espíritu Santo es que dice que Él nos va a ayudar, que Él nos va a enseñar, que Él nos va a guiar, pero que también nos va a redarguir. De modo que nosotros vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que continuemos haciendo la labor que Dios nos encomendó hacer. Esta parte del evangelismo, vamos a ver el qué y el cómo es el tópico de estas dos partes que vamos a ver. El qué y el cómo. En esta primera parte vamos a hablar un poquitico del qué o del por qué. ¿Por qué amar al prójimo? ¿Y por qué yo vengo con eso? Porque cuando hablamos del qué y del cómo, del por qué y del cómo, vamos a encontrarnos con dos cosas bien importantes. Cuando siempre hablamos de evangelismo, usted y yo tenemos en mente la gran comisión. ¿Está bien? La gran comisión. Evangelismo, hay que hacer la gran comisión. Hay que cumplir la gran comisión. Sí, hemos sido llamados a esos. Pero lo que muchas veces se nos ha olvidado es que el mismo Jesús, antes de emitir, de dar la gran comisión, habló del gran mandamiento. Y déjenme decirle algo, es imposible hacer el trabajo de la gran comisión sin cumplir el gran mandamiento. Lo repito, es casi que imposible hacer el trabajo de la gran comisión sin cumplir con el gran mandamiento. Cuando Jesús comenzó a llamar a sus apóstoles, les dijo: los haré pescadores de hombres. Pero en esos 3 años y medio les enseñó muchas cosas, y una de las que les enseñó es amor incondicional. Porque el gran mandamiento tiene que ver con el amor. Anoche en el devocional del obispo Ignacio me gocé porque muchas de las cosas que él dijo confirmó y corroboró lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque en esta generación y en casi en todas las generaciones a nadie le gusta sufrir. Y la Biblia dice que el amor es sufrido. Y el gran mandamiento tiene que ver con el amor. De modo que cuando nosotros ponemos en práctica y vamos a decir vamos a hacer evangelismo, no solamente estamos enfocándonos en la gran comisión, ese es el cómo, lo vamos a ver mañana, cómo lo vamos a hacer, pero vamos primero a entender el por qué. Hay gente que dice yo soy salva, pero no sabe por qué. Y aprende lo que tiene que hacer como cristiano, pero no sabe de qué lo salvó el Señor. Entonces vamos a ver el por qué.
Mañana nos enfocamos en el cómo lo vamos a hacer, en estrategias, en cosas, y de pronto vamos a ver algunas cosas interesantes, como algunas estadísticas que nos va a hablar a nuestro corazón de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos preparamos para mañana. Recuerden, no podemos hacer la gran comisión sin ejercitar el gran mandamiento. Amén. El gran mandamiento, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro de Mateo. Lo encontramos en otro, pero yo decidí escoger el de Mateo. En el capítulo 22 de Mateo. Ustedes van a tener a lo mejor el texto ahí. En el capítulo 22, versículo 34 al 40. Y nosotros vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice aquí acerca de ese famoso gran mandamiento. Y usted tiene que entender un poquitico el contexto. Aquí hay una situación entre dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Y en el contexto, si usted va un poquitico antes del versículo 34, hubo una pregunta de los saduceos acerca de la resurrección. Y para condensarlo un poco y parafrasearlo, para no leerlo todo, pero para parafrasearlo, ellos dijeron, bueno, sabemos que la ley dice que si una mujer es casada y se muere, el hijo, el hermano que sigue se casa con ella, pero le dijeron, pero hubo 7 que se casaron con ella, entonces en la resurrección, ¿con quién se va a casar ella? Y me encanta mucho lo que el Señor responde, porque lo que el Señor responde tiene que ver con la ignorancia que ellos tenían acerca de las Escrituras. Lo primero que le dice el Señor es, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, no solamente a veces ignoramos las Escrituras, sino que ignoramos el poder de Dios. Y Jesús está reafirmando. Ahora recuerde, estos son los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Y obviamente cuando hay dos grupos religiosos que se están enfrentando, los fariseos no se quisieron quedar atrás, ¿no? Y en ese contexto es que los fariseos le hacen una pregunta a Jesús. En el versículo 34, si están conmigo, amén. Fíjense lo que dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Qué querrá decir eso? No sé. Posiblemente dijeron, vamos nosotros para acá. Vamos a ver ahora qué vamos a preguntar a este tipo. Porque los saduceos no pudieron con él, a ver si nosotros sí. Vamos a desafiar a Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a tentarle. Ahí la palabra clave es atentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, usted tiene que entender otra cosa, que Dios dio los 10 mandamientos o el decálogo a través de Moisés en el monte Sinaí, pero estos hombres los convirtieron en más de 600 mandamientos. Mandamientos de hombres. Entonces, estaban como un poco inquietos en su corazón. ¿Cuál de todos esos mandamientos es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora voy a explicar un poquitico eso. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como, diga como, a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, esta declaración de Jesús es bien profunda,
Porque cuando nosotros venimos a ver lo que Jesús le contesta, y si deshilachamos todo lo que hay ahí, vamos a ver la gran profundidad que el Señor les quiso decir. Ese, el 4. Primeramente Jesús les dijo y empezó con un verbo en acción. Amarás. No le dijo ama. No lo dijo en presente. Lo dijo en futuro. Amarás. Estos hombres obviamente no conocían a Jesús. No lo conocían. Entonces, cuando Él le dice amarás, está profetizando más de lo que ellos tienen conocimiento. A los saduceos les había dicho, erráis las escrituras. Aquí le dice, amarás. Probablemente nosotros le hubiéramos dicho, ama a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús le está diciendo a ellos, amarás. Y si usted entiende el contexto profético de lo que Jesús vino a hacer, como Pablo lo dice en las epístolas que escribe, especialmente las epístolas que escribió desde la cárcel, Pablo dice muy claro que el misterio ha sido revelado, y el misterio no es el evangelio. El misterio es que de los dos pueblos hizo uno. La muralla ha sido derribada, y los judíos como tal les era imposible en sus creencias que una persona que no tuviera el ADN de los judíos, que viniera de Abraham, podría ser parte del pueblo de Dios. En otras palabras, los gentiles. Y viceversa, los gentiles, aquellos que no tenían el ADN, que no habían sido llamados, que no habían sido el pueblo escogido, les era imposible pensar y creer que iban a ser parte del pueblo de Dios. Por eso le dice, amarás, porque todavía no había sucedido. Estaba preparando el corazón de la gente para cumplir el gran mandamiento, para entonces después darle la gran comisión. Porque si tu corazón no está preparado, tus pies no van a estar preparados. Amarás al Señor tu Dios. Primero le dijo el verbo en futuro, después le dice al Señor tu Dios, a Yahweh. Porque era propio de ellos. Recordemos que el pueblo de Israel fue escogido para que declarara a las naciones quién era el verdadero Dios. Y ellos lo dejaron para ellos. Y algunos de ellos espiritualmente se prostituyeron al punto de que en el libro de Oseas el Señor lo manifiesta y se divorcia de Israel simbólicamente. Amarás al Señor tu Dios, el único, el Señor tu Dios, el mismo que proclamas, el mismo que conoces, el mismo que llamó a Abraham, el mismo que llamó a Isaac, el mismo que llamó a Jacob, el mismo que se reveló a Moisés, el mismo que usó a Moisés para sacarlos de Egipto, de la esclavitud, el mismo. Amarás al Señor tu Dios, porque ese mismo Señor tu Dios va a ser de dos pueblos uno, que en tu mente no está. O sea que cuando eso suceda, para la gran comisión, va a seguir siendo tu Dios. Porque es que no hay ninguna diferencia. Porque a veces nosotros los cristianos creemos que cuando todo está bien, gloria a Dios. Y cuando las cosas están mal, ¿dónde está Dios? Eso me hace acordar de una anécdota. Estaba yo en un banquete de unos ancianos voluntarios de Liga Bíblica por allá en Michigan, y se me ocurrió esta ilustración que la había oído, no es propia mía,
No me voy a dar crédito por algo que no es mío. Pero que la mayoría de voluntarios son personas retiradas y yo creo que el más joven podría tener 70 años. Y entonces me llamaron para que fuera a hablar al banquete y estuve allá en el banquete y di una ilustración. Y la ilustración fue esta. Había una pareja de casados que cumplían 50 años de casado. Y tenían el mismo carro desde que se casaron. Y si ustedes recuerdan, antiguamente los carros eran un solo asiento al frente. No había esa vaina donde ponen todas las cosas de Walgreens y de los grocery stores. Porque usted abre esa cosa y ahí hay de todo. Una aguja, hilos, máquinas, corta uñas, de ahí de todo. ¿Ok? Entonces, él iba manejando con su esposa por los campos de Michigan. Habían cumplido 50 años de casado. Y si ustedes recuerdan, los carros anteriormente tenían un visor, un quebraviento que llaman, que usted era como un triangulito, que cuando usted bajaba el vidrio, o sea, nada era electrónico, usted bajaba el vidrio y usted quería que le diera el viento, usted le quitaba el seguro como un triangulito y lo ponía así para que el viento le entrara. Ese era el aire acondicionado de antes. Y trabajaba. Entonces la esposa estaba andando con él iba manejando y andaba por los campos de Michigan, por los maizales. Ella estaba así, recibiendo la brisa del viento mientras él manejaba. Y entonces ella estaba por acá, así como perro es rico. Y entonces le mira y dice, mijo, y él acá, sí, mija. ¿Cómo las cosas han cambiado? ¿En qué? Pues que antes estábamos más juntos y yo recuerdo que cuando viajábamos, yo siempre estaba ahí al lado tuyo, pero las cosas han cambiado, estamos como tan distantes. El viejo seguía manejando, ¿no? Con una mano, porque hombre que se respete maneja con una mano. Yo le tengo miedo a los hombres que manejan así. Así, ¿verdad? Y entonces cuando él está así manejando, él voltea a mirar a su esposa y le dice, honey, yo siempre he estado aquí. Yo siempre he estado manejando. I'm always been driving. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y le decimos a Él, ¿dónde estás el Señor? He's always driving. Él siempre está manejando. Amarás al Señor tu Dios. Porque el Señor, en el plan divino de Dios, no solamente estaba para hacer lo que vino a hacer con Israel, sino para hacer lo que venía a hacer con los gentiles. Y usted y yo somos parte de esta colada. Entonces, van a amar a ese Señor tu Dios. Están amando el que ahora conocen, van a amar a ese que es el mismo. Porque de esas dos paredes va a ser una. Y va a derribar esa pared. Ahora, ¿cómo lo van a amar? Aquí está la condición. Con todo tu corazón. Con todos tus sentimientos. Y así, cuando nosotros vemos esto aquí, vemos algo más profundo dentro de las cualidades con las cuales Dios lo creó a usted y me creó a mí, creó a Adán y creó a Eva. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nos creó con sentimientos, porque a Dios le duele también en su corazón muchas cosas. Y después dice, con todo tu corazón, esa va a ser tu prioridad.
No el partido de fútbol, no el partido de béisbol, no el trabajo, no esto. No, con todo tu corazón. Esa va a ser tu prioridad. Con toda tu alma. Es la parte espiritual con la que Dios nos creó. Es aquella que nos lleva a nosotros a hacer la voluntad de Dios a través de nuestro corazón y del Espíritu que nos habla. Pero le dice, y con toda tu mente, con la parte cognitiva del ser humano. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, con intelecto, con emociones y con su voluntad. Nos dio algo adicional, que fue la carne, la parte física. Esa es la semejanza que tenemos para con Dios. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos, vas a amar a este Señor, a este mismo que creó a Adán y Eva, a este mismo que escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a este mismo que usó Moisés, a este mismo que usó David, a este mismo Dios es tu Señor. Y la palabra Señor aquí tiene que ver con que Él va a tener el control de todo. El Kyrios, Él es el Señor. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La parte cognitiva, la parte afectiva y la parte volitiva del ser humano. Esa es la semejanza que nosotros tenemos de Dios. Porque Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios emocional y Dios es un Dios que hace su voluntad. Y de hecho es agradable y perfecta. Por eso Pablo, después de que termina esa tremenda eulogía de los primeros 11 capítulos en el libro de Romanos, dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la transformación, la salvación entra por aquí, mis hermanos, por la mente, no por aquí. Porque tú tienes que entender el evangelio y lo entiendes por la parte cognitiva, no por la parte emocional. Por eso es que mucha gente que cree que conoció al Señor por emoción, no puede hacer la voluntad de Dios. Apunten esta. Una de las mentiras de Satanás más grande al ser humano es hacerle creer que conoce al Señor. ¿Me escuchó? Una de las mentiras de Satanás más grande es hacerle creer al ser humano que conoce al Señor. Pero hay muchos Jobs: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, el primero y gran mandamiento tiene que ver con la prioridad número uno de su vida y de mi vida. Porque cuando la prioridad número uno en su vida es su trabajo es un ídolo. Cuando la prioridad número uno en su vida es su esposa o esposo, ese esposo, ese cónyuge es un ídolo. Cuando su prioridad son sus hijos, esos hijos se convierten en ídolos. Cuando su prioridad son los padres se convierten en ídolos. Hay mandamientos para ellos. Honrar a tus padres. No dice si se portaron bien, si te mantuvieron, si te dieron educación. Hónralos. Punto. Yo odio a mi padre porque nunca estuvo conmigo. Hónralo. Es el primer mandamiento con promesa, para que tengas larga vida. Y todo, ese es el evangelio de la prosperidad, todo lo que hagas prosperará. Hijos, obedeced a vuestros padres,
porque esto es agradable delante de Dios. En otras palabras, esa es la voluntad perfecta de Dios, que los hijos obedezcan a los padres. Eso es el primero y el grande mandamiento. Dios es la prioridad de mi vida. Ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera el ministerio es la prioridad en mi vida. Cuando yo estaba estudiando mi maestría en Moody Theological Seminary en Chicago, tuve un profesor que, hay cosas que hay profesores o personas te dicen que te quedan en tu mente y en tu corazón. Y hay algo que dijo, dice, mire, ustedes son hombres que trabajan y personas que trabajan, tienen muchas cosas, cada uno de ustedes tiene su ministerio en sus iglesias y hacen muchas cosas para el Señor y para el reino, pero quiero decirles algo. Cuando ustedes trabajen para el reino, no se olviden del rey. Porque entonces ahí usted se convirtió en esclavo del trabajo y no del rey. Y cuando tenemos al trabajo como idolatría, Dios no es primero. Y no solamente el trabajo, la familia después. El ministerio es tercero. Dios, familia, ministerio. Porque para nosotros el ministerio es el trabajo. Por eso vemos tantas familias en el ministerio que se separan. Porque realmente el primer y grande mandamiento no fue efectivo en su vida. Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, Él me enseña a mí a que Él es primero y que tengo que poner mis prioridades en orden. Hasta tengo que cuidarme yo mismo. Por eso el segundo mandamiento es tan importante. Ahora fíjense bien. A Jesús le hicieron una pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? No le preguntaron cuáles son los grandes mandamientos de la ley, sino que ellos estaban preguntando por uno. ¿Cuál de todos esos es el gran mandamiento? Y Jesús, como decimos en mi país, en Colombia, que el que no quiere caldo le dan 3 tazas. ¿Estamos? ¿Qué hizo Jesús? No solamente les dio el primero y grande mandamiento, sino que le dice, el segundo, ¿está conmigo? Es semejante al que le acabo de decir, o sea, el primero. O sea que el segundo es semejante. O sea, primero tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo es qué? Otra vez el verbo amar. O sea, estos judíos sabían que los gentiles iban a ser parte. Amarás a tu prójimo. Y pone una frase de comparación, como a ti mismo. Aquí les voy a tirar una bomba. Si usted tiene problemas con amar a alguien, según este texto, usted no se ama a usted mismo. Ayer el obispo, y para mí fue una bendición, porque el obispo vino a hablar de cosas interesantes, de lo que está pasando con los niños, de cómo nos los están robando, y estoy muy involucrado con eso en muchas áreas. Pero hay algo muy importante, que nosotros hemos perdido tanto el valor real de lo que es el amor, que hemos invertido lo que las escrituras dicen. Les voy a dar un ejemplo, y de pronto no se sienta mal si a usted le cae, pero en mi país decimos que el que le caiga el guante, que se lo chante. Hay muchos padres hoy en día que están rogándole a sus hijos que los ame. Papito, ¿tú me quieres? ¿Tú me quieres, papito? ¿Tú me quieres, mija? ¿Tú me quieres, mija?
El trabajo de los hijos bíblicamente no es amar a sus padres, es obedecerlos. El trabajo de nosotros es amarlos y protegerlos y enseñarles. Y nos volvemos en vagamundos de pedirle amor a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos comienzan a decir, I love you papi, I love you mami. Pero de aquí para acá, porque no le hemos enseñado a obedecer y a respetar a sus padres. Porque nosotros queremos que nuestros hijos digan lo que nosotros queremos oír, porque no hemos entendido plenamente el concepto de amar. No me entiendo, no voy a hablar de todas las diferentes formas de amar, pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley, o sea, lo que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y los profetas, que fue lo que Dios habló acerca de la venida de Cristo. ¡Ay, ay, ay! Por eso en el monte de la gran transfiguración se apareció Moisés y Elías. Moisés representando la ley, Elías representando los profetas. Y el Pedro, que es como muchos de nosotros, intempestivo, voy a construir en Ramá. Párate, chico, párate. Hay que oír a Jesús. El autor de Hebreos lo dice claro, porque Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros tenemos una situación. Hace varios años mi hija estaba en la universidad, estaba estudiando actuación y obviamente es una universidad bastante secular y mucha influencia negativa. Y tenía varios compañeros y compañeras de trabajo que eran de todo este abecedario diferente, ¿no? Ustedes ya saben. ¿Ok? De plus. Porque ya después, cuando se acaben las letras en el alfabeto regular, le van a meter las griegas y después las hebreas. Ok, sigamos. Entonces, un día hablando me dice, pero es que ustedes, los pastores y la gente y la iglesia, odian a esta gente. ¿Y qué le dice usted a un hijo o a una hija que le dice eso porque tiene amigos en la universidad, en la escuela, en su vecindario, que le dice, ustedes odian a esta gente? O sea, lo opuesto o lo diferente al amor es el odio. Entonces estamos hablando, yo no le dije nada a mi hija, me quedé meditando qué le contesto. Pidiéndole al Señor, estábamos en la casa, estábamos afuera, haciendo como un asadito. Después cuando estábamos todos sentados, le digo, mi amor, ¿qué pasa si algún día tu papi te dice, mami, yo ya no soy hombre, soy mujer? ¡No! ¿No me vas a amar? Ahí empecé. No, pero no diga eso, papi. Y le digo yo, ¿por qué? ¿No me puedes ver a mí vestido de mujer? O sea, yo la tengo que llegar a su corazón de qué es lo que ella va a sentir. No estoy justificando de que se odie una persona de esas, pero lo que quiero decir es que tú me hablas de odio, mi amor, y el odio es lo opuesto al amor, al amar. ¿Quién te dijo a ti que la iglesia odia a esa gente? ¿Quién te dijo? Si hay ministerios, hay personas que se encargan de alcanzarlo. No, es que no quieren, le digo yo, espérate un momentico. Vamos a hablar de la raíz de la situación. Vamos a suponer, hija, que un compañero tuyo, una compañera, nació hombre y quiere ser mujer, o nació mujer y quiere ser hombre. ¿Cierto? Que son los únicos dos géneros biológicamente. Que también, no solamente la ciencia lo comprueba, sino también la palabra de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Ahora, déjame decirte una pregunta y vamos a poner un ejemplo específico. Vamos a poner un
amigo tuyo, decide ser que ya no es hombre, sino que es mujer. ¿Quién es la primera persona que odia su género? Bingo. Me mira mi hija y me dice, ¿sabes qué, papi? Nunca lo había visto de esa forma. ¿Por qué? Porque la persona que no ama, clama que la odian. Y para amar a otro, te tienes que amar a ti mismo primero. Mi hija cambió completamente su opinión. Yo no le dije ni usé verso bíblico, o simplemente le dije Dios creó hombre y mujer. ¿Por qué? Porque es interesante a veces, porque la gente dice, pero es que son racionales, todos lo quieren racional. Nosotros tenemos que aprender como pastores a hablar también con la razón, no solamente con la palabra. Tenemos que usar la lógica. Dios usó la lógica, escogió un pueblo, no trabajó, escogió otro. Y de los dos hago uno, lógico. Y rompo la pared y ya, ¿cuál es el problema? Y como decimos, muerto el perro acabó la rabia. Por eso los está preparando. Amarás al Señor tu Dios futuro. Y el segundo es lo mismo, amarás a tu prójimo. No está hablando entre los judíos. Mira, si había diferencia entre los saduceos y los fariseos. Por eso vino la discusión, entre ellos había diferencia. Y eso que no menciono los esenios, que era otro grupo, ni los helénicos, que era otro grupo. Los dos principales. Eso sucede en la iglesia ahora. Que los carismáticos, los pentecostales, los bautistas, los evangelicales, es la misma cosa. Y que mi denominación es tuya, que somos uno. Somos uno en Cristo. Por eso, corroborando lo que decía el obispo anoche, Pablo dice, el amor es sufrido, porque tanto sufrieron los judíos como sufrieron los gentiles, como también sufre la iglesia. Por eso, en la promesa cuando vamos a estar el Señor dice que ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, porque el sufrimiento se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar el sufrimiento? Por el amor. Porque tres cosas importantes: la fe, la esperanza y el amor. Y de todos ellos lo único que queda es el amor, que es el amor de Dios. Dios nos salvó a nosotros por fe, pero realmente inició por amor. Y el vehículo que usó fue la fe. Dios nos salva por gracia por medio de la fe. Y después nos da el gran mandamiento. Todavía ni siquiera ha llegado la gran comisión. Jesús fue el mejor pedagogo. Por eso dice la escritura en el versículo que todos no sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único o unigénito, único en su género, divino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no esté separado de Dios, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 4, 8, 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, o sea, del juicio. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tremendo ese Juan. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y no solamente la recibimos, sino que nos dio ese ministerio.
el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer evangelismo usando el gran mandamiento para después practicar la gran comisión? Ok, nos dio el ministerio de la reconciliación, porque cuando nosotros le hablamos a una persona en acción, tenemos que tener amor para con esa persona, para saber que esa persona no va a estar su eternidad en el infierno. Entonces, con ese amor nosotros aplicamos la gran comisión para que esa persona se reconcilie con Dios. Porque de acuerdo al apóstol Pablo nos hizo ministros de reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, no solamente estamos hablando con nuestro cónyuge. Eso nos reconciliamos todos los días. Ahora, la pregunta que hay es, ¿por qué? Y yo trabajo en este ministerio por muchos años. Yo siempre le pido a Dios que me dé la oportunidad, como me involucro con muchas iglesias, con muchos ministerios, que me dé la oportunidad de bregar con gente que no conoce al Señor. Cuando voy en un avión, si me da la oportunidad de buscar conversación, la hago y le presento a esa persona, le hablo de Cristo. No pierdo oportunidad. ¿Por qué? Porque yo no sé dónde va a invertir su eternidad. Yo no lo conozco, pero la palabra de Dios dice que yo soy sal y luz. Yo decido ser azúcar para que me dé diabetes, como decía el pastor aquí, o decido ser oscuridad. El problema es que cuando yo hago estos talleres de evangelización y todo, ¿cómo es la forma que usted evangeliza? Ay, es que a mí me da temor, a mí me da miedo, a mí me da esto. Es que yo no estoy preparado, yo no fui al seminario. Ninguno de los apóstoles fue al seminario. El conocimiento trae sufrimiento. Decía el obispo ayer. A veces cuando vamos al seminario y aprendemos tanto, nos duele saber que sabemos poco. Por eso me gusta el filósofo griego que dice: yo solo sé que nada sé y punto. Y así no sufre. Primera de Juan 4, 18 y 19. Escuchen lo que dice. En el amor no hay temor. Cuando usted ama a Dios sobre todas esas cosas, usted no tiene por qué tener temor. Para nada. Sino que el perfecto amor, que es Cristo Jesús, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Porque como usted no ama a Dios en toda su plenitud, entonces usted ya tiene el castigo. ¿Y cuál es el castigo? El temor. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dígale a su vecino: perfeccionémonos en el amor. Y el texto continúa y dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Yo no amo a Dios porque yo soy un tremendo hombre de amor. No, yo amo a Dios porque Él me amó primero, porque Él me rescató, porque Él me salvó, porque Él me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y me dio un cántico nuevo por el amor. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dígale al que está al lado: no seas cobarde. Sino de poder. Dígale: de poder. Y ese poder es del Espíritu Santo. Usted y yo lo sabemos. Dinamos. El poder que prometió Jesús a los apóstoles y recibir. Porque aquí hay que, se me va a acabar el tiempo, pero quiero decir algo. Cuando los apóstoles estaban ahí convencidos de que Jesucristo ya era el Mesías, ya
40 días después de la resurrección casi, estaban con él ya antes de Jesús ascender. Entonces dije, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Vamos a preguntarle a Jesús, Señor, restaurarás al reino de Israel en este tiempo. O sea, estamos jodidos, como decimos en Colombia. Hemos sido gobernados por Egipto, hemos sido gobernados por Asiria, hemos sido gobernados por Babilonia, hemos sido gobernados por el imperio medo-persa, hemos sido gobernados por el imperio griego, hemos sido ahora gobernados por el imperio romano. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Metidos, les dijo Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, que solo a mi Padre. Pero, diga pero recibiréis. ¿Recibiréis qué? Cuando venga sobre vosotros. Y me seréis en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que es donde nadie quiere ir. Los judíos no querían ir allá. Y hasta lo último. Hay gente que se entrega al Señor y ay, yo quiero ser misionero en África. Empieza en tu casa, chico, en tu Jerusalén. Solo hablamos más mañana. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué más? ¿De qué más? De amor. De amor. Y de dominio propio. Eso es lo que dice el Señor. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, hermano y hermana. Te dio un espíritu de amor, pero de dominio propio. Y el dominio propio lo puedes ejercer cuando estás aferrado al Señor, cuando Él es primero sobre todas las cosas. Mi esposa y yo no estamos comiendo ni trigo, ni arroz, ni nada que tenga maíz. Y anoche estábamos en la cena. Y yo estaba en la línea, yo decía, dominio propio, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Y llegué y me sirven un poquitico de arroz nomás. Demonio propio se salió. Luchamos con eso, ¿verdad? Dios no le ha dado a usted ni a mí un espíritu de cobardía. Ahora viene la parte estadística y quiero ponerlos a reflexionar en esto. Hay una gráfica ahí que quiero que mis hermanos coloquen en el PowerPoint, donde habla de las principales religiones del mundo. Si la tiene ahí, gracias. Donde normalmente los evangélicos son un 11%, y si contamos los católicos, ortodoxos y otros que se desprendieron del cristianismo, empezaron el cristianismo, son un 33% de toda la población mundial. Esta presentación en PowerPoint yo se la di a Yajaira y a Manuel. Si usted como pastor quiere usarla, pídasela a ellas con confianza, ¿ok? Quiero que pase a la siguiente transparencia, porque quiero que usted no tenga un espíritu de cobardía. La población del mundo son aproximadamente 7.5 billones. Ya casi llega a 8, creo. 825 millones son cristianos evangélicos, 1.5 musulmanes, si hay más musulmanes, 1.6 billones católicos ortodoxos, 975 millones hindúes, 450 millones budistas, 2.25 billones de otras religiones, y escúcheme, 6.675 billones que no han oído de Cristo. Entonces aquí tenemos que ejercitar el gran mandamiento, no la gran comisión primero, porque para ir a alcanzar a esa gente hay que tener amor. Pasa a la siguiente. Estas son las estadísticas de mortandad. 56 millones de personas mueren por año, casi un país entero de Latinoamérica. 153,000 por día, 6,390 personas
mueren por hora. O sea que en esta hora, mientras yo estoy dando esta charla, han muerto 6,390 personas. Y no sabemos si conocen o no al Señor. 107 personas por minuto. Por eso cuando le diga, give me a minute. Ok, recuerde, hay 107 personas que van a morir. 1,78 personas por segundo mueren en el mundo. Esta es la población de los Estados Unidos, porque muchas de las iglesias Fuente de Salvación están aquí. Hay 331.449.281 de gente aquí en el censo del 2020. 63.500.000 y pico son de origen latino o hispano. No todos ellos conocen al Señor. Amén. Y quiero enseñarles la última de la que tengo aquí. Olvídese del video, hermano. Si lo quiere poner, colóquelo si me dan permiso. Si no, no, porque el tiempo acabó, ya casi. Pero me di el trabajo de sacar esta estadística de los países donde las iglesias Fuente de Salvación están ministrando. Amén. México 128 millones y solamente hay 7,9 protestantes. ¿Dónde están los de México? Levanten la mano. ¿Ok? Acuérdense que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. Cuba, 11 millones y pico, 6% solamente protestantes. ¿Hay cubanos aquí? ¿No hay? Ok. República Dominicana, 11 millones. No ponga a su país por encima del Señor. Mentira, mentira. 17,64 protestantes. Ecuador, 18 millones 190, 15,2 protestantes. Los hermanos que vienen de España, por ahí los saludé anoche. Amén. 48 millones más o menos, si es que no es más ahora. Solamente 2,96 son protestantes. Ahora, si usted se pone a ver, la madre patria que nos trajo el catolicismo se quedó en el catolicismo. Ahora, ¿hay que criticarlos? No, hay que amarlos para cumplir el mandamiento de la gran comisión. Póngase de pie. Tenía un video para mostrarle aquí, si lo quieren mostrar en el rezo se lo muestran, pero quiero ser respetuoso con el tiempo. Quiero que levante sus manos al Señor. Vamos a hacer una oración corta porque me queda 1 minuto y 30 segundos. Padre de la gloria, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Te damos infinitas gracias por tu gran amor y misericordia. Porque ese amor, Señor, es el que inició todo para que tú enviaras a tu Hijo. Porque dice la Escritura que de tal manera amaste al mundo. Y esa frase de tal manera es completamente inexplicativa. No sabemos cuál fue la manera tan grande que nos amaste a todos los que estábamos en este mundo, que enviaste a tu Hijo. El amor fue fundamental, porque es uno de tus grandes atributos, porque Dios es amor. Y tú nos enseñaste a amar, y te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Y nos enseñaste que nos amáramos los unos a los otros. Y es más, nos pusiste una tarea bien difícil, Señor, que solo la podemos hacer a través de tu Espíritu Santo y del poder de tu amor. Y es que aún amáramos a nuestros enemigos. No podemos hacer el trabajo de la gran comisión si no amamos. Pero también, Señor, enséñanos a amarnos a nosotros mismos, para poder amar al prójimo y cumplir el mandamiento de la gran comisión. Gracias, Señor, por tu amor.
en el nombre glorioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.